¿Qué tal? Bienvenidos a este nuevo video en donde vamos a llevar a cabo la explicación de la audiencia preliminar en el juicio oral mercantil. Las etapas de la audiencia preliminar se encuentran establecidas o enunciadas en el Código de Comercio y estas son las siguientes. Primera, la depuración del proceso. Segunda, la conciliación o mediación de las partes por conducto del juez. Tercera, la fijación de acuerdos sobre hechos no controvertidos. Cuarta, fijación de acuerdos probatorios. Quinta, calificación sobre la admisión de pruebas por parte del juzgador. Y sexta, la citación para la audiencia de juicio. En este video llevaremos a cabo la explicación de una manera sencilla respecto de todas y cada una de estas etapas. Comenzaremos con la etapa de depuración de proceso. Con esto comienza el juzgador y es aquella etapa en la que el juez analiza las cuestiones relacionadas con la legitimación procesal de las partes. Por ejemplo, esto es importante cuando una de las partes litigantes, ya sea la actora o la demandada, comparece a juicio por medio de un representante, por ejemplo. Entonces, en este caso, puede ser una persona moral que se encuentra representada por algún apoderado y en consecuencia ese apoderado debe acreditar ante el juzgador la personalidad con la que comparece. Puede ser, por ejemplo, con un poder general para pleitos y cobranzas. En ese orden de ideas, el juez al comenzar la audiencia verificará que las partes, de ser el caso, estén debidamente representadas. Por ejemplo, si son personas morales, analizará que esté en auto sobre el poder general para pleitos y cobranzas, por medio del cual comparece en el juzgado el representante, por ejemplo, de la parte actora. Si la demandada, en este mismo ejemplo, comparece por propio derecho, por ejemplo, es una persona física que comparece por propio derecho, es decir, no acude al juzgado a través de un representante o no comparece a través de un representante, entonces no habrá mayor problema porque incluso se identificará con algún documento oficial, por ejemplo, la credencial de elector. Una vez que el juez ha verificado estas cuestiones relacionadas con la legitimación procesal de las partes, procederá a resolver las excepciones procesales que en su caso haya opuesto la parte demandada al llevar a cabo su contestación. Por ejemplo, las excepciones de litispendencia o incompetencia del juez, por mencionar solo un par de casos. Una vez que el juez ha llevado a cabo el análisis de estas cuestiones procesales, entonces estará en posibilidad de iniciar con la segunda etapa, que es la de conciliación. Esta etapa es importante en virtud de que el juez exhorta tanto a la parte actora como a la demandada para que lleguen a un acuerdo y para ello les va a informar sobre los beneficios de solucionar su litigio mediante ese convenio. Por ejemplo, les podría manifestar el juez a su prudente consideración sobre el desgaste que implica llevar un juicio en todas y cada una de sus etapas, desgaste económico, desgaste tal vez emocional, ¿no? E incluso les informará que los procesos no necesariamente se resuelven de una forma pronta a pesar de tratarse de un juicio oral, porque si bien es cierto, la oralidad ha permitido mayor celeridad en los procesos jurisdiccionales, esto no necesariamente implica que esa celeridad va a implicar que tal vez en un mes todo quede resuelto, ¿no? Siempre depende del tipo de asunto y de la naturaleza de los medios probatorios que sean aportados por las partes. Por lo tanto, el juez los invita a llegar a este acuerdo y para lograr esa conciliación o esa plática entre la parte actora y la demandada, por ejemplo, los jueces pueden optar por preguntar primero a la parte actora o darle la palabra en los siguientes términos. Parte actora, ¿tiene alguna propuesta de convenio para la parte demandada? Y en esa oportunidad la parte actora, si es que ha preparado una propuesta de convenio en el mismo acto y de forma oral, le informará a la demandada en qué consiste esta propuesta. Una vez que haya sido formulada la misma, la parte demandada, perdón, el juzgador le pregunta a la parte demandada si tiene o si le interesa esa propuesta o si está de acuerdo con esa propuesta o en su caso tiene una contrapropuesta que hacer. Y ya la parte demandada manifestará si está de acuerdo o si incluso tiene una contrapropuesta. ¿Con qué finalidad hace esto el juez? Para que se entable una plática y en dado caso
logren llegar a ese acuerdo. Entonces el juez asume un papel activo en esta conciliación, a tal grado que incluso podría proponer también alguna alternativa o someter a las partes, a consideración de las partes, alguna alternativa que represente, por ejemplo, un punto medio, a fin de que tanto la parte actora como la parte demandada consideren la conveniencia de optar por esta propuesta que les hace al juez o esta alternativa que les propone el juez para solucionar su conflicto, en lugar de arriesgarse a no hacerlo y llevar a cabo todo el proceso durante el tiempo que éste pueda durar. Si no se llega a esta conciliación, el juez declara cerrada esta etapa, pero no declara precluidos los derechos de las partes para llegar a una conciliación e incluso, ¿por qué? Porque incluso los invita a seguir en pláticas o a continuar con pláticas a fin de resolver su asunto y les informa que tienen derecho a manifestar o a llegar a una conciliación hasta antes que se emita una sentencia. Por lo tanto, la siguiente audiencia es la de juicio y puede ser que las partes, antes de que se desahoguen las pruebas, le informen al juez que han tenido pláticas conciliatorias y que quieren celebrar un convenio. Si esto es así, el juez no tendrá mayor inconveniente y únicamente escuchará la propuesta de convenio para calificarla sobre su legalidad. Por lo tanto, la etapa de conciliación, a pesar de que no se cumpla en la audiencia preliminar, podría concretarse en la audiencia de juicio. Ahora bien, tenemos, en dado caso de que no se celebre un convenio, el juez declara la apertura sobre la etapa de los acuerdos relacionados con los hechos no controvertidos. Esta etapa es importante para la depuración de la litis. ¿Por qué? Porque las partes eliminan de esta litis los hechos respecto de los cuales exista un reconocimiento o confesión sobre su veracidad. Por ejemplo, si la controversia está basada en la celebración de un contrato, probablemente tanto la parte actora como la parte demandada no tengan controversia alguna sobre la existencia de ese contrato. Por ejemplo, en su demanda la parte actora manifestó en el hecho marcado con el número 1 que ésta celebró con la parte actora celebró con la parte demandada un contrato mercantil en fecha 20 de noviembre del año 2020. Al contestar, la parte demandada podrá decir este hecho es cierto. Por lo tanto, no hay controversia entre las partes sobre la relación contractual existente entre ambas. Y este hecho podrá ser materia de un acuerdo para sacarlo de la litis. Ya en la audiencia, por ejemplo, el juez le podrá otorgar o le otorgará el uso de la voz a la parte actora manifestándole: parte actora, ¿tiene alguna propuesta de acuerdo sobre hechos no controvertidos? Y la parte actora podrá decir, por conducto de su abogado: sí, su señoría, propongo como hecho no controvertido el marcado con el número 1 del escrito inicial de demanda, toda vez que en su contestación la parte demandada aceptó la veracidad sobre la existencia de la relación contractual entre ambas. Una vez que esto lo ha escuchado, el juzgador le otorga el uso de la voz a la parte demandada para preguntarle si está de acuerdo con esa propuesta, y la parte demandada podrá decir si está de acuerdo o si no lo está, porque tampoco las partes están obligadas a celebrar este tipo de acuerdos. Una vez que la parte actora, por ejemplo, haya hecho mención a sus propuestas sobre de acuerdo sobre hechos no controvertidos, le dará el juez el uso de la voz a la demandada para que también haga sus propuestas. Muy bien. Ahora, continuando, la siguiente etapa, una vez que se ha celebrado esta de acuerdos sobre hechos no controvertidos, es la de acuerdos probatorios. Es algo similar a la anterior, pues en esta fase las partes excluirán aquellos medios de prueba respecto de los cuales resulte innecesario su desahogo, ya que fueron materia de hechos no controvertidos. Aquí podríamos mencionar un ejemplo medianamente sencillo. Supongamos que la parte actora manifestó en su escrito inicial que un medio o la manera en que contrataron la parte actora y la demandada fue a través de correos electrónicos. Entonces,
la parte actora hizo un relato en su escrito de demanda sobre los correos electrónicos que recibió de la parte demandada y que a su vez la propia parte actora envió a la demandada para lograr esta contratación mercantil. Entonces, la parte actora exhibió tal vez los correos electrónicos impresos, pero además, para otorgar mayor valor probatorio a esos correos electrónicos impresos, ofreció una prueba pericial en informática para que un perito se manifestara sobre la existencia de esos correos electrónicos y además de las direcciones respecto de respecto de las cuales se emitieron y se recibieron dichos correos electrónicos. Al contestar la demanda, la parte demandada aceptó la existencia de esos correos electrónicos. No solamente en la contestación, sino que en la etapa de acuerdos probatorios, la parte demandada estuvo de acuerdo en sacar de la litis o dejar fuera de la litis la existencia de esos correos electrónicos y además su contenido, porque aceptó que efectivamente contrataron a base de correos electrónicos, que así se pusieron de acuerdo. En este panorama, pues era innecesario el desahogo de una prueba pericial, ¿no? Porque al final de cuentas no existe controversia sobre la existencia y contenido de los correos electrónicos. Por lo tanto, si las partes ofrecieron pruebas periciales para acreditar esta situación de la contratación mediante correo electrónico, será innecesario o sería ocioso desahogar esas pruebas. Por lo tanto, pueden celebrar estos acuerdos probatorios para excluir estos medios de prueba por resultar innecesario su desahogo. Y así podríamos mencionar todavía mucho más ejemplos. Muy bien, como ya lo habíamos mencionado, las partes no están obligadas a celebrar acuerdos ya sea sobre hechos no controvertidos ni tampoco acuerdos probatorios. Una vez que se han celebrado todas estas etapas, el juez estará en posibilidad de pronunciarse sobre la calificación de las pruebas. Entonces, en este sentido, analizará o se pronunciará sobre las pruebas que fueron ofrecidas tanto por la parte actora como por la parte demandada. Y esta calificación es importante porque implica que el juez se manifestará en el sentido si esas pruebas son admitidas o desechadas. Y en el primer supuesto, es decir, en caso de que sean admitidas, pues el juez señalará su forma de preparación. Por ejemplo, tratándose de pruebas testimoniales que haya ofrecido la parte actora, le indicará a la parte actora que, si es que así lo manifestó en su escrito, se comprometió esta a presentar a sus testigos, pues que es obligación presentar a dichos testigos el día y la hora en que sea señalada la audiencia de juicio para su desahogo, con el apercibimiento de que en caso de que no lleve a sus testigos a la audiencia, esta será declarada desierta por falta de interés procesal. También en el caso de por ejemplo, la prueba confesional, le informará a las partes que es obligación acudir o comparecer en la audiencia de juicio para desahogar las pruebas confesionales a su cargo, con el apercibimiento que en caso de no hacerlo, pues serán declaradas confesas respecto de los hechos que se pretenden acreditar con estas pruebas confesionales. O tal vez las partes pidieron en el juicio la emisión de oficios, ¿no? para dirigidos a determinadas dependencias con la finalidad de que éstas otorguen al juzgador alguna información. Entonces, en ese sentido, en preparación de estas pruebas, de estos informes que se requieran del Seguro Social, del INE o de alguna otra dependencia, por ejemplo, o institución, el juez ordenará que se giren esos oficios e incluso que se pongan a disposición de las partes para su debida diligenciación. Muy bien. Entonces, de esta manera, el juez, al admitir las pruebas, como decíamos, también hace referencia a la forma de su preparación. Tratándose de pruebas documentales, pues estas se desahogan por su propia y especial naturaleza. Entonces, no habrá mayor pronunciamiento sobre su forma de desahogo o preparación. Ahora bien, una vez que ha concluido la calificación de las pruebas y el juez se ha pronunciado sobre la admisión de todas y cada una de las pruebas ofrecidas tanto por la parte actora como por la demandada, el juez le va a otorgar el uso de la voz a ambas.
Y es en este momento en donde tanto la actora como la demandada tendrán la oportunidad de objetar las pruebas documentales que le fueron admitidas a la parte contraria. Así se establece en el Código de Comercio, que como les decía, que es la objeción de documentos se tendrá que realizar en la etapa de admisión de pruebas. Entonces, específicamente una vez que el juez se haya pronunciado, como decíamos, respecto de esta admisión, es ahí donde las partes tendrán el uso de la voz para objetar de forma oral las pruebas documentales que le fueron admitidas a su contraria. Sin embargo, aquí existe una tesis con el número de registro que aparece en la parte superior de su pantalla, en la cual se ha considerado o se interpretó en esa tesis de jurisprudencia que la objeción de documentos en el juicio oral mercantil, tratándose de la contestación de la demanda, se puede realizar en ese mismo documento. Es decir, la parte demandada tiene la oportunidad de objetar documentos desde que contesta la demanda, desde su escrito de contestación, y no necesariamente está obligada a hacerlo en la audiencia preliminar, en la etapa de admisión de pruebas. Es decir, no está obligada la parte demandada a realizar su objeción de forma oral en la audiencia preliminar. ¿Por qué? Porque de acuerdo a esta tesis de jurisprudencia, que fue una tesis de jurisprudencia por contradicción, la interpretación que se llevó a cabo es que la audiencia preliminar representa el límite máximo para ejercer este derecho, es decir, esto en otras palabras significa que la parte demandada podrá decidir objetar documentos desde su escrito de contestación o bien objetarlos en la audiencia preliminar, en la etapa de admisión de pruebas, como lo indicamos con la pantalla anterior. Esto ya quedará a consideración de la parte demandada. Y en caso de que lo haga en su escrito de contestación y no así en la audiencia preliminar, no significa que se dejará de observar esa objeción. Se tendrá esta objeción que hizo desde la contestación de la demanda, tendrá que ser considerada por el juzgador al momento de emitir la sentencia correspondiente. Ahora, tratándose de la impugnación sobre la falsedad de algún documento ofrecido por la parte actora, la demandada al contestar debe oponerla mediante una excepción. Es decir, si la parte demandada considera que algún documento ofrecido por la parte actora en su demanda es falso, tendrá que hacer valer esta impugnación, pero siempre en su escrito de contestación, nunca en la audiencia preliminar. Y para ello, al hacer valer esta impugnación mediante una excepción, tendrá que ofrecer también la prueba pericial correspondiente. ¿Para qué? Para que se le dé vista a la parte actora y también designe al perito de su parte, si es que así lo considera conveniente. Y pues ya en esta audiencia preliminar también se admitirán dichas pruebas relacionadas con la impugnación formuladas por la parte demandada. Esta es la importancia que tiene la impugnación en la audiencia preliminar, pero si la impugnación la lleva a cabo la parte actora, respecto de los documentos que exhibió la demandada en su contestación a la demanda, en su escrito de contestación, aquí ya el escenario cambia, porque la impugnación se tiene que llevar a cabo de forma oral en vía incidental, ¿no? Entonces, esta impugnación que lleve a cabo la parte actora siempre será durante la audiencia preliminar, una vez que el juez haya calificado la admisión de esa prueba que la parte actora considera falsa, o de esa prueba documental respecto de la cual la parte actora pretende impugnar su falsedad. Y esto es muy importante porque es una de las características que encontramos en la audiencia preliminar en materia mercantil, que la parte actora, si quiere hacer valer la falsedad de documento, como lo hemos mencionado, de forma ya reiterada, lo tendrá que hacer en la vía oral durante la audiencia preliminar, una vez que el juez se haya pronunciado sobre esa admisión de la prueba documental. Ahora bien, también es importante destacar que el legislador consideró establecer una especie de proceso abreviado cuando las partes ofrezcan única y exclusivamente pruebas documentales. Como ya lo habíamos dicho,
las pruebas documentales se desahogan por su propia y especial naturaleza y no necesitan de una preparación específica como podrían ser la prueba testimonial o la prueba confesional. No requieren una audiencia especial para su desahogo porque esas pruebas obran en el expediente y el juzgador podrá analizarlas al momento de emitir la sentencia que en derecho corresponda. Por lo tanto, si en la audiencia preliminar solo se admitieron pruebas documentales, ¿qué es lo que va a hacer el juzgador? Puede concentrar la audiencia de juicio en la preliminar. Entonces ya habiendo pruebas documentales, como decíamos, ya no habrá necesidad de desahogar una audiencia de juicio. Por lo tanto, el juez estará en posibilidad de dictar la sentencia definitiva en la misma audiencia preliminar y no esperar a una audiencia de juicio. Como lo decíamos, esto se traduce en un procedimiento mucho más abreviado. Y una vez que se cumplieron todas estas etapas, a excepción de esta última, en donde hablamos de la acumulación de la audiencia de juicio a la audiencia preliminar porque solamente existieron pruebas documentales, pero a menos solamente si este fue el caso, pues ya no seguirá la siguiente etapa. Pero por regla general, una vez que se han desahogado todas estas etapas hasta la de admisión de pruebas, el juez estará en posibilidad de señalar fecha y hora para la celebración de la audiencia de juicio en la que se llevará a cabo el desahogo de las pruebas cuya preparación fue ordenada por el juez, por ejemplo, las pruebas confesionales, las pruebas periciales o las pruebas testimoniales, por mencionar algunas. Y con esto concluimos la explicación de este video. Como siempre, los invitamos a que se suscriban a nuestro canal, activen las campanas de notificaciones para estar enterados sobre los momentos en que subamos nuevo material y como siempre les agradecemos su atención. Hasta la próxima.